Fran, como tú quieras, si quieres, empezamos ya. Perfecto. Como tú dices siempre, para no penalizar a los puntuales, todo tuyo, Pues Joaquín. muy bien, muchas gracias, Frank. Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por estar presentes en esta sesión de píldora de inteligencia artificial que vamos a dedicar al análisis de datos en los procesos del sector Habitat. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Joaquín Solana, soy el Cluster Manager de Ambit y si quieres pasar a la siguiente transparencia, por favor. En la sesión de hoy, además de esta pequeña bienvenida en la que os voy a dar una pincelada para los que esta sea la primera aproximación que tengáis al clúster Ambit, bueno, pues en qué consiste el clúster y cuáles son nuestras actividades, tan solo en un par de minutos, no os preocupéis, sé que habéis venido por otro motivo, pero aprovecho. A partir de ahí, Fran Reolito os hará una introducción a las herramientas de inteligencia artificial para análisis de datos. Frank es el responsable de procesos industriales en el clúster Ambit. Frank está al cargo de este tipo de actividades y también de un montón de proyectos de innovación en el área de procesos. A continuación, Jaume Betriu, que es nuestro invitado de hoy, de la empresa ConnectThink, nos hará una introducción. Bueno, yo creo que algo más que una introducción, por lo que hemos estado comentando, es una ponencia muy interesante, pero que sirva eso, ¿no? Para aprender a ver las posibilidades que tiene la inteligencia artificial generativa aplicada al análisis de datos y a partir de aquí os prometemos que no nos quedaremos solo en la introducción, sino que ya estamos preparando con Jaume sesiones de formación más específicas para poderle dar continuidad a esta primera píldora de inteligencia artificial. También Jaume nos hará una demostración de este análisis avanzado de datos a través de GPT-4. Y está previsto que acabemos la sesión a la 1 del mediodía. Son píldoras, de modo que han de ser estrictamente breves. Como os explicaba, una brevísima presentación del clúster. El clúster son ya 201 empresas y entidades que representan la cadena de valor del hábitat, desde la fabricación de materias primas y semielaborados hasta los distribuidores mayoristas, las diferentes especialidades productivas del sector hábitat y la distribución, tanto a nivel minorista como especialmente en el canal Contract con estudios de interiorismo. Tenemos también 7 proveedores de conocimiento, que son centros tecnológicos, universidades, escuelas de diseño, que ayudan a estas actividades del clúster, especialmente en proyectos de innovación. Dirigimos nuestras actividades a todo el ecosistema, no tan solo a estas empresas fabricantes, para entendernos, sino a todo el ecosistema de profesionales, los fabricantes a los que me refería antes, del sector hábitat, y también a los prescriptores, arquitectos interioristas, ingenierías y a los promotores. Entendemos que todos ellos están interesados tanto en este conocimiento, esta inteligencia de mercado, como las actividades de desarrollar proyectos de innovación, como aprender, ¿no? Como de algún modo adquirir más talento para poder desarrollar las actividades de cada uno de estos actores del sector. ¿Qué áreas de actividad tenemos? Pues son 3, ya se os introducía antes. En marketing, nuestra actividad más conocida es el evento Interiotel, que ha llegado a ser el evento más importante de Contract Hospitality en Europa. Este año se celebra en IFEMA, Madrid, del 19 al 21 de noviembre. Os animo a que lo conozcáis y si os apetece nos visitéis. También disponemos de showrooms permanentes de carácter propio, participados por un consorcio de unas 15 empresas, tanto en Madrid como en Barcelona. Son DoContract y WeContract, la plataforma online High Contract, que es la plataforma con más contenidos en lengua española en el mundo sobre Contract Hospitality, y estamos apoyando también a las empresas en su búsqueda de mercados internacionales. En el área de innovación trabajamos en 4 tópicos: economía circular o sostenibilidad, estos productos inteligentes o la digitalización de productos, la innovación en espacios, co-creando con estos diferentes actores de la cadena de valor a los que me refería antes, y también el área de la que es responsabilidad Frank Reolito, hoy aquí presente y encargado de esta sesión, en procesos productivos. Y en talento intentamos ayudar a detectar cuáles son las competencias necesarias, esas competencias que todavía no tienen los perfiles profesionales de las diferentes entidades socias,
y que van a ser necesarias en los próximos años, ¿no? Este es un ejemplo. Pues bueno, todos estamos ahora con mucha atención puesta al respecto de cómo la inteligencia artificial va a cambiar el tipo de tareas que hacemos y qué competencias debemos de adquirir. También tenemos un área de análisis de tendencias, tanto en productos del hábitat como en espacios del hábitat, jornadas específicas para los directivos de las empresas, especialmente los CEOs y los responsables de marketing, y estas píldoras de inteligencia artificial. A todos aquellos que queráis saber más sobre el clúster, bueno, pues no hay nada mejor que visitar la web, ver qué tipo de actividades hacemos. Hay muchas de ellas que están reservadas solo para socios, los socios tienen condiciones preferentes, pero hay otras como estas que están abiertas a todo el ecosistema. Os animo a que os suscribáis a nuestra newsletter para estar puntualmente informados. Cada semana sale una newsletter con las actividades y proyectos que vamos desarrollando. Ahí tenéis la URL, ambitcluster.org, y también nos podéis seguir en las redes sociales con el hashtag AmbitCluster. Por mi parte, nada más, prometía brevedad, creo que he cumplido. Frank, cuando tú quieras, adelante. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, por tu introducción. Nos sentábamos hoy aquí o empezamos a diseñar esta actividad con un título muy claro, ¿no? El análisis de datos a través de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Es por ello que a la hora de hacer esta breve introducción que vamos a hacer a Jaume, consideramos importante, ¿no?, definir el por qué estamos aquí y el rol del analista de datos, ¿no? Supongo que revisando un poco la convocatoria, ¿no?, hemos visto que aquí pues, hay unos perfiles muy heterogéneos, ¿no?, desde responsables de área, responsables de departamento, gerentes, directores, pero todos con el foco, de alguna forma, entendemos, en intentar analizar vuestro negocio o vuestras líneas departamentales a través de los datos, intentando ser lo más objetivo posible. A partir de aquí, pues con las herramientas que sea, supongo que todos tendréis un cuadro de mando o cierta analítica de vuestro negocio, ¿no? Pero siempre se hace desde una perspectiva intentar responder unas preguntas, ¿no?, de funcionamiento de mi departamento, de la viabilidad del negocio, y a partir de aquí pues es donde se origina esta transición desde los datos hasta los indicadores, ¿no? En todo este proceso, pues ya el rol del que extrae la información y el rol de la que trata y que la muestra, pues ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Quizás hace 10 o 15 años era el propio informático de la empresa el que, con sus herramientas más o menos sofisticadas, pues era capaz de mostrar datos, ¿no? Pero a día de hoy, pues la tendencia o hacia dónde van las cosas es pues tener a disposición una lista de datos, ¿no? Una persona que se haga preguntas sobre el negocio y que actúe en el tratamiento de los mismos en 4 pasos muy definidos, ¿no? Que sería la recopilación de datos de distintos orígenes o de distinta etnia o tipología de alguna forma. Y a partir de aquí existe un proceso posterior al de la recopilación de los datos que exige de una limpieza, una clasificación y un modelado. Entonces estaremos de acuerdo que la efectividad o los cuadros de mando que realmente nos están dando una información fiable son aquellos que tienen calidad en el origen de sus datos, ¿no? Por eso el proceso de limpieza y clasificación es muy necesario y exigible en la mayoría de sistemas de analítica de datos, ¿no? Hablaba antes, ¿no?, del rol del informático de la empresa hace 10 o 15 años, ¿no? Pues hasta el momento, ¿no?, hasta la irrupción de todas estas tecnologías transformadoras, pues las principales herramientas en cuanto a tratamiento de datos, pues bueno, el Excel por una parte, ¿no?, que supongo que muchos de aquí habremos usado, ¿no?, y el SQL, ¿no? Pero bueno, este panorama ha cambiado, ¿no? Ha cambiado sobre todo con la irrupción de los sistemas de business intelligence, ¿no? Sistemas que son capaces de alguna forma de capturar e interpretar datos para tener una visión global de nuestro negocio, ¿no? Son de alguna forma herramientas interactivas que nos permiten de una forma muy visual acceder a la interpretación de los datos, ¿no? Pero estas herramientas tienen una característica con lo que veníamos haciendo en cuanto a gestión de datos, que es la que en todo momento estamos analizando eventos pasados, ¿no? Estamos analizando lo que ya ha ocurrido, ¿no? Herramientas como el Power BI, el Tableau, el Qlik o el Looker Studio, que os adjuntamos aquí como prácticamente los referentes en Business Intelligence,
tienen una característica que es que al final no funcionan si no tienen un dataset acotado en un tiempo preciso, ¿no? Nos permiten ver mucha información, pero siempre será información de lo que ya ha ocurrido, ¿no? Sin tener esa capacidad de predicción. Entonces, este panorama nos deja de alguna forma una estructura a nivel de lo que es la gestión de datos, pues acotada, ¿no? De alguna forma, pues tendríamos los datos organizados de mejor o peor forma a través de bases de datos o lo que se llama también el Big Data, ¿no? En cuanto tenemos gran capacidad de almacenamiento de datos y que estos datos de eventos que ya han ocurrido son capaces de alimentarnos los sistemas de Business Intelligence, ¿no? Estos sistemas de analítica de datos que hablábamos anteriormente, ¿no? Analítica de indicadores. Entonces, llega la industria 4.0, ¿no? En este punto, y nos encontramos en un momento en el que hay una tecnología que de repente lo cambia todo. Una tecnología como la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, queríamos hacer hincapié o sobre todo hacer divulgación de lo que sería la inteligencia artificial generativa, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de que es una tecnología capaz de generar contenido a partir de datos existentes, ¿no? Y yo creo que el gráfico este lo hemos elegido porque lo representa muy bien, ¿no? Teníamos un contexto en el que tenemos un dataset o tenemos unas bases de datos con una recopilación de alguna forma de variables y datos, y a partir de aquí surge una tecnología que nos permite ver más allá. ¿Cómo nos permite ver más allá? Pues bueno, al final, con esta capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa, somos capaces de establecer predicciones o, de alguna forma, generar datos mucho más allá de lo que ya ha acontecido. Estamos hablando de generación de datos únicos, no estamos hablando de replicar bases de datos, de doblar bases de datos, sino estamos hablando de generar contenido nuevo. Y a partir de aquí podríamos hablar de que la inteligencia artificial se vertebra en dos principales aliados, ¿no? Son tecnologías contextualizadas como propias de la inteligencia artificial, como el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning especializado en realizar modelos para poder establecer predicciones, ¿no? Es una tecnología que a partir de un dataset amplio nos permite capturar tendencias y ver mucho más allá. Con el Deep Learning, un poco más de lo mismo, ¿no? Se trata de una inteligencia artificial que a partir del entrenamiento supervisado somos capaces de establecer también injerencias o predicciones. El Deep Learning se está constituyendo como una de las herramientas más específicas en cuanto a controles de calidad, ¿no? A partir de observaciones de muestras, somos capaces de definir un pasa o no pasa en un control de calidad. A partir de aquí, pues también hemos querido mostrar herramientas en Machine Learning, ¿no? Como pueden ser las propias del entorno Azure de Microsoft o las de Google a través del BigQuery o, sin duda, el software o tecnología de programación que nos está habilitando la mayor democratización de la inteligencia artificial, como sería el Python, el lenguaje Python. Entonces llega un momento que todo esto parece muy complejo, ¿no? Estamos hablando de que estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de modelos, estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de conceptos que a nivel de entendimiento son muy complejos, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente ha impactado nuestros días, que ha hecho que la inteligencia artificial se encuentre en todas las conversaciones y se encuentre también en todas las estrategias de crecimiento de las empresas? Bueno, esto viene en relación con las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Esa capacidad que tenemos de hablar con un chat que nos interprete nuestro mensaje y que de alguna forma sea capaz de contestarnos en relación a una pregunta muy concreta, es lo que se llama procesamiento del lenguaje natural y se trata simplemente de que los sistemas sean capaces de comprender o entender textos, ¿no? Ponemos aquí la herramienta como ChatGPT, ¿no? A lo largo de la exposición que nos hará Jaume a posteriori, haremos un análisis de datos a partir del ChatGPT. Pero hay otras como Copilot del entorno Microsoft o Gemini del entorno Google, que de alguna forma también se trata de sistemas de procesado de lenguaje natural con el que
a través de mensajes dirigidos somos capaces de realmente pues, realizar acciones sobre lo que estamos pidiendo, ¿no? Y surge aquí una revolución en el concepto del analista de datos, ¿no? Si hasta ahora hablamos de un perfil que tenía la necesidad de capturar datos, de tratarlos y modelarlos, esto de alguna forma cambia totalmente el paradigma a través de lo que sería el prompt engineering. El prompt engineer es el rol de aquel que sabe comunicarse con las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Todos hemos sufrido en nuestras carnes el, de alguna forma, hablarle al chat GPT y que alucine o que nos dé algún tipo de mensaje que consideramos erróneo, ¿no? Pues aquí existe la ciencia de cómo hablarle a los lenguajes naturales de la inteligencia artificial. ¿Y por qué os cuento esto? Porque parte de la sesión en la que Jaume nos va a deleitar a posteriori se trata de cómo hablarle a los lenguajes de inteligencia artificial. Para que lo tengáis, ¿no? El propio resumen que tenemos de herramientas, pues conceptualizadas principalmente a los mayores estándares de mercado, las tendréis aquí y os las compartiremos a posteriori en la siguiente presentación. Es evidente que existen una cuantiosa cantidad de herramientas y es realmente muy necesario realizar un esfuerzo de entendimiento de qué es lo que nos ofrecen antes de poder implantarlas en nuestras empresas o negocios. En cuanto a herramientas, hemos podido dar un breve pincelazo del mapa conceptual, de alguna forma, de lo que es la inteligencia artificial, pero cómo la aplicamos, ¿no? Y más concretamente, cómo la aplicamos en el sector hábitat, especialmente en los procesos de negocio y procesos industriales. Pues desde la gestión de la cadena de suministro, supply chain, la inteligencia artificial nos permite, de alguna forma, predecir la demanda e incluso optimizar niveles de stock. En cuanto a ventas, también predecir cierto comportamiento del cliente o hasta el punto de poder optimizar también precios de nuestros precios en base tanto a comportamientos internos y comportamientos externos de mercado, ¿no? Por otra parte, en entornos de producción, pues es evidente que hay una irrupción muy grande en cuanto a la inteligencia artificial generativa en lo que son predicciones de mantenimiento. Y por último, también en cuanto a marketing, pues la inteligencia artificial generativa nos va a permitir también pues, realizar acciones de mejora en cuanto a segmentación de anuncios o una mayor comprensión de la experiencia de cliente. Y desde Ambit, ¿qué estamos haciendo en el ámbito de la inteligencia artificial? Pues aquí tenéis un pequeño mapa de las distintas actividades y proyectos que estamos realizando en los que la inteligencia artificial generativa se encuentra presente, ¿no? Bueno, a día de hoy nos encontramos esta actividad de análisis de datos, pero desde sistemas de control de calidad con Deep Learning, desde el análisis de planificación de procesos a través de algoritmos de inteligencia artificial o también a partir de la generación de redes NERF o redes de comprensión de producto, pues somos capaces de establecer numerosos proyectos y que estamos en ejecución a día de hoy. Comentaros también que aquí, dentro de todas las actividades que tenemos en píldoras de inteligencia artificial, tenemos previsto la siguiente sesión, el jueves 11 de abril, que hablaremos de etiquetado automático de información de producto para e-commerce, en los que podremos divulgar ciertos avances que investigaciones que hemos hecho en el proyecto Deep Habitat. Y por mi parte, yo quería cerrar un poco mi introducción básicamente con una sentencia, ¿no? Yo le diría sentencia más que frase, de Gartner, una de las principales consultorías tecnológicas mundiales, ¿no? Que ellos prevén que en 2026 más del 80% de las empresas tendrán integrados sistemas y modelos de inteligencia artificial generativa. Si lo comparamos de alguna forma con el panorama actual a 2023, en el que solo el 5% de las empresas tienen estas herramientas integradas, pues evidentemente nos plantea un escenario a 4 años vista pues muy retador, ¿no? Y comentaros a todos que aquí estaremos para intentar ayudaros y dirigirnos en este camino tan challenging.
Por mi parte es todo. Cedo la presentación a Jaume. Agradecido muchísimo por estos días de preparación de actividad y seguro que su ponencia o su participación en la sesión os será de gran ayuda hoy. Muy bien. Gracias, Fran. ¿Se me oye? ¿Alguien me puede verificar que se me oye bien y se me ve bien? Sí. Sí. Muy bien, pues bueno, como ha comentado Fran, mi ponencia está dividida en dos partes. La primera vamos a hablar un poco de prompt engineering, que es aprender a hablar con los modelos de lenguaje, aprender cómo hablar bien para que te den el resultado que realmente deseas. Y la siguiente parte vamos a hacer una demostración un poco más live de cómo hacer analítica de datos utilizando este tipo de modelos. Entonces, primero de todo, me presento. Me llamo Jaume Triu y bueno, soy matemático por la Autónoma de Barcelona, especializado en inteligencia artificial y deep learning por la UPC. Mi carrera empezó en el mundo del ecosistema startup, en Dili, que es una empresa que se dedica al mundo del mergers and acquisitions. Y ahora llevo un poquito más de un año como project manager en proyectos de inteligencia artificial y data en Connecting Innovation, con un foco muy especial en el mundo de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Especialmente después de la explosión. Para explicaros un poquito qué es Connecting, somos una empresa que a lo que nos dedicamos es a crear soluciones de inteligencia artificial para todo tipo de empresas. Hemos trabajado, bueno, Connecting tiene una historia muy larga, ¿no? Desde antes de la explosión de ChatGPT y la IA generativa ya estábamos usando modelos predictivos, NLP, de todo. Entonces ya llevamos una mochila larga de experiencia y hemos trabajado con empresas de absolutamente todos los tipos, ¿no? Y de todos los sectores. Hemos trabajado empresas del sector industrial, hemos trabajado muchísimo para la administración pública, hemos hecho varios proyectos con equipos de la Unión Europea. Ahora nos estamos metiendo en el mundo del derecho, trabajando con despachos de abogados, con jueces, aquí nuevamente proyectos de la Unión Europea. Y también nos dedicamos a la creación de apps y plataformas desde cero para prepararlas para implementar en fases más avanzadas el mundo de la inteligencia artificial. Para acabar ya con la parte de Connecting, os quería comentar que una de las líneas de producto que más se están demandando ahora es el mundo de los asistentes virtuales, los chatbots, ¿no? Para acabar de aprovechar del todo y sacar todo el jugo a los modelos de lenguaje como los GPT, que es el que utiliza ChatGPT por detrás. Sin dar más vueltas, vamos a entrar directamente en el temario. Y la palabra prompt es una palabra que vais a escuchar mucho durante esta charla, ¿no? Entonces, qué mejor que empezar la charla definiendo exactamente qué es un prompt, ¿no? Porque lo oiréis mucho, lo veréis en LinkedIn, en las redes sociales, pero ¿qué es exactamente? Entonces, un prompt no es nada más que el input que tú le das al modelo de lenguaje. Lo que estamos viendo ahora en la pantalla sería la interfaz online de ChatGPT y en este caso le pedimos que nos dé el volumen de facturación de los principales fabricantes de mobiliario en España. Esto sería un prompt, ¿no? Es la pregunta, es el texto que quieres que te complete, es el input que le das al modelo de lenguaje. Y para entender por qué los prompts son tan importantes, creo que es muy importante que entendamos a grandes rasgos, porque evidentemente hay mucha complejidad detrás, cómo funcionan los modelos de lenguaje, ¿no? Modelos de lenguaje sería un ejemplo de ChatGPT. Entonces, pongamos el ejemplo que nosotros le damos al modelo, entramos en ChatGPT y le decimos, ley de Newton, dos puntos, un cuerpo, y no ponemos nada más, ¿no? Nosotros esperaríamos que el modelo nos completara esta frase y nos escribiera la ley de Newton, la que sabemos todos del instituto, ¿no? Ley de Newton, un cuerpo permanece en reposo en velocidad constante a no ser que apliquemos una fuerza externa. Entonces, le metemos el prompt, le metemos el texto sin completar al modelo y lo que hace escoge estas 5 palabras, calcula cuál es la palabra más probable que va a ir después de cuerpo y la pone, le sale que es la palabra permanece y la pone al final de la frase, solo una palabra. Entonces el modelo vuelve a hacer lo mismo con la nueva frase creada, con la palabra permanece, y vuelve a calcular cuál es la palabra más probable que irá después. En este caso le sale en reposo y así de forma secuencial hasta que crea la frase entera.
¿Por qué os estoy contando esto? Porque si os fijáis, si al modelo le hubiéramos dado solo la parte de un cuerpo, sin la parte de ley de Newton delante, seguramente el modelo no nos habría completado con la ley de Newton, ¿no? Sino que seguramente nos habría puesto un cuerpo necesita vitaminas y entonces tiene que darle el sol o alguna cosita así. No, no. Entonces es muy importante, esto evidencia mucho la importancia de los prompts a la hora de utilizar modelos de lenguaje. Entonces, como todo en la vida, hay buenos prompts, hay prompts regulares y hay malos prompts. Entonces, un ejemplo, en mi opinión, de un muy mal prompt sería este que estamos viendo ahora en la pantalla, que sería preguntarle a ChatGPT, y quedaros con esto que he dicho, preguntarle cómo puede usar una empresa fabricante de productos del hogar ChatGPT, ¿no? Pongámonos en situación de que le queremos hacer una oferta a un cliente, entonces le preguntamos esto a ChatGPT. Entonces, evidentemente el modelo te responde, pero si vemos, la respuesta no acaba de ser muy desarrollada, ¿no? Son 2 puntos, una introducción, una conclusión, no es exactamente lo que buscamos. Entonces, ¿por qué digo que este prompt es malo? Primero, porque nos falta muchísimo contexto, ¿no? Aquí le podríamos haber dado información sobre qué tipo de productos del hogar fabrica la empresa, qué aspectos de ChatGPT queremos usar, para qué departamentos, etcétera, ¿no? Ser un poco más concretos, darle más información de contexto. Seguimos. La falta de contexto nos ha llevado a ser muy poco específicos y además muy generalistas, ¿no? Esta pregunta puede abarcar muchos ámbitos. Entonces, esto nos ha llevado a ser breves, muy poco claros, y el punto más importante de todos es que le estamos haciendo una pregunta. Y a los modelos de lenguaje no se les hacen preguntas, a los modelos de lenguaje se les obliga a hacer las cosas, ¿no? Para esto, los modelos de lenguaje no se van a enfadar contigo porque no seas educado, ¿no? Entonces, normalmente funcionan mucho mejor si les obligas, si les das una imperación. Entonces, esto me lleva a tener que hablar de los 3 pilares fundamentales de la creación de un buen prompt, ¿no? Arriba del todo tendríamos el primero, que es el objetivo, darle a ChatGPT cuál es el objetivo de lo que va a tener que hacer. El segundo, nos vamos a la derecha, es el contexto, donde meteríamos toda la información, sería el cuerpo del prompt, toda la información de contexto, a qué se dedica la empresa, qué aspectos de ChatGPT quiere utilizar, etc. Y el último sería la acción, qué es exactamente lo que tiene que hacer el modelo por ti, ¿no? Genérame esto y dámelo en este formato, en formato tabla, lista, etc. Entonces, ahora mismo en pantalla estamos viendo un prompt bien hecho con los 3 pilares fundamentales. Voy a leer, ¿vale? Empezamos y le decimos, eres un consultor de inteligencia artificial y una de tus funciones principales es crear propuestas para empresas que comercializan productos del hábitat. Hasta aquí tendríamos el objetivo, ¿no? Primer pilar fundamental. Entonces le decimos que en las propuestas tienes que hablar de las grandes posibilidades, los beneficios de implementar soluciones de inteligencia artificial, y le decimos que la propuesta tiene que contener una parte donde se detalle cómo vamos a implementar estas soluciones. Hasta aquí sería el contexto, ¿no? Aquí le hemos puesto toda la información para que ChatGPT se sitúe un poquito. Y al final de todo, le decimos, en este caso, tienes que crear una propuesta para el departamento de marketing de una empresa especializada en mobiliario del hogar, la empresa se llama Design for You, y quieren que les hagas una propuesta de cómo los modelos GPT les pueden ayudar a aumentar ventas y mejorar su productividad. Hasta aquí sería la acción. Vemos los 3 pilares muy definidos, ¿no? En este prompt. Y entonces, ahora sí, el modelo nos da una respuesta acorde con lo que necesitaríamos, ¿no? Que es un informe de verdad que nosotros aquí ya lo podríamos copiar, lo llevamos a Word y con muy pocas modificaciones ya tendríamos una propuesta bastante decente, ¿no? Si lo comparamos con el primer prompt, vemos que no hay color, ¿no? La diferencia es abismal. Uno de los problemas más grandes que tienen los modelos de lenguaje, como bien ha comentado Fran, es el tema de lo que llamamos alucinaciones, que es no solo cuando los modelos te contestan mal, ¿no? Te contestan con datos que no son verdaderos, sino que directamente se inventan la respuesta totalmente, ¿no? En este caso, yo no soy una persona famosa, entonces ChatGPT no tendría que saber quién soy. Pero si le pregunto cuéntame todo lo que sepas sobre el diseñador Jaume Betriu, ChatGPT da rienda suelta a inventarse que, bueno, soy diseñador, arquitecto, nací
nacido en el 40 y fallecido en el 2009. Aquí me estáis viendo y sigo vivo. Sí que, y habla, bueno, de formación, trayectoria personal, todo esto evidentemente es inventado. Así que ChatGPT no me conoce y en lugar de decir que no me conoce, lo que hace es inventarse pues toda mi carrera como diseñador, ¿no? Si seguimos y le preguntamos, háblame sobre sus obras más reconocidas, él sigue inventándose, la silla Malis, la mesa Ofen, todo mentira. Entonces, ¿cómo solucionamos esto desde la perspectiva, ¿no? Usando las técnicas de prompt engineering? Lo que podemos hacer es, le ponemos, cuéntame todo lo que sepas sobre el diseñador Jaume Letriu. Disculpad que aquí los interrogantes se han colado. Y le ponemos debajo, nota, si no lo conoces, simplemente di que no lo conoces. ¿Vale? Aquí es lo que hemos añadido respecto al prompt anterior. Entonces, el modelo sí que nos contesta con lo que vemos, que es que no lo conoce, porque no me conoce. Para que veáis que no estoy forzando el modelo a que me responda que no me conoce, vamos a hacer lo mismo, pero con el arquitecto Norman Foster, cambiando el nombre. Y en este caso, vemos que el modelo sí que sabe quién es, porque es una persona famosa y evidentemente el modelo tiene que tener conocimiento sobre quién es esta persona. Entonces, queda muy evidenciado, ¿no? Cómo podemos resolver este problema desde la perspectiva de prompt engineering. Simplemente le ponemos una notita al final para evitarnos que el modelo alucine. Dicho todo esto, toda la parte de ingeniería de prompts, quería pasar ahora al segundo bloque de la charla, que sería una demostración de cómo podemos utilizar los modelos de GPT-4 para realizar análisis de datos utilizando simplemente lenguaje natural. Como demostrador, como dataset, como base de datos para hacer los tests, la demo, lo que voy a usar es un archivo que es público, que contiene unos 200.000 registros, así que para que veáis que realmente GPT puede trabajar con bases de datos masivas, la cual contiene ofertas laborales del sector del análisis de Data Analytics, ¿no? Del sector tech. En este caso vamos a usar un dataset que es lejano a vuestro sector, pero todas las técnicas que vais a aprender o que vais a ver son completamente aplicables a cualquier otro tipo de dataset, por ejemplo, ventas de muebles, hojas de resultados, etcétera. Vamos a hacer un análisis, o sea, mi idea aquí es que sigamos el camino que seguiría, el camino natural que seguiría un analista de datos como yo cuando recibe una base de datos. Lo que vamos a hacer primero es un análisis estadístico de todas las variables, de todas las columnas que tiene el dataset. Después vamos a estudiar la correlación entre algunas de las variables que nos puedan interesar. Vamos también a explorar si tenemos algún tipo de sesgo en el dataset o si hay alguna parte que contiene duplicados, siempre utilizando los modelos de lenguaje. Y después, al final de todo, la parte más interesante es que vamos a hacer que un modelo de inteligencia artificial entrene a otro modelo de inteligencia artificial con los datos. En este caso va a ser un modelo predictivo de salarios. Así que sin dar más vueltas, voy a salirme de la presentación un momento y lo que vamos a hacer es irnos a ChatGPT. ¿Me podéis confirmar que estáis viendo la interfaz de ChatGPT? Sí, la vemos perfectamente, Jaume. Perfecto. Entonces, ahora mismo estaríamos en la interfaz típica que hemos utilizado todos. Si os fijáis aquí arriba, nos sale la pestañita de GPT-3, 3.5, que sería el básico, el gratis. Y una de las cosas, ¿no? Como científico de datos a la cual me sentí muy tentado en el momento en el que salió ChatGPT es de hacer que ChatGPT me hiciera los análisis de datos por mí, ¿no? Entonces salió ChatGPT y yo lo que pensé es, bueno, voy a pasarle todos los datos directamente aquí en CSV, ¿no? Voy a copiar y pegar todos los datos de mi base de datos y le voy a hacer preguntas para que me las analice, ¿no? Entonces... Disculpa, Jaume, no sé si podrías maximizar tu pantalla porque se ve un poco recortada. Sí. Mucho mejor, muchas gracias. Perfecto. Vale, entonces, claro, si queremos hacer un análisis de datos, normalmente los análisis de datos van a traer cálculos, ¿no? Va a haber cálculos entre columnas, van a implicar este tipo de cosas. Entonces,
para verificar que ChatGPT realmente puede hacer cálculos, a lo que podemos estar tentados, ¿no?, es hacer, vale, vamos a sumar 3 más 3 y a ver qué nos da el modelo, ¿no? En este caso nos da 6. Bien, aquí podríamos pensar que todo está funcionando, pero si le ponemos un cálculo un poco más complicado, por ejemplo, voy a picar números al azar. Y además ponemos una división, por ejemplo, entre 65, vemos que el modelo está muy seguro del resultado, ¿no? Nos da el resultado de la expresión es este, pero si lo metemos en la calculadora, vamos a ver que el resultado que nos da el modelo no es exactamente el mismo, o sea, no es exacto, ¿no? Entonces, aquí vemos que cualquier tipo de análisis de datos que queramos hacer con el modelo base GPT va a ser un desastre, ¿no? Porque las operaciones intracolumnas se van a hacer mal, nos va a dar malos resultados, vamos a generar un informe que no es real. Entonces, la opción que tenemos es usar a GPT-4, que sería la versión de pago, que me parece que las licencias cuestan $20 y las puedes compartir con toda tu empresa, así que es muy barato. Y en este caso, si le ponemos una operación, lo que hace el modelo por detrás es generar código Python para que los cálculos sean precisos, ¿no? En este caso, entonces, podemos fiarnos al 100%. Entonces, lo que voy a hacer es crear un asistente, un asistente virtual que sea un analista de datos privado, ahora en directo, y lo vamos a usar para analizar los datos del dataset que os he presentado. Entonces, estamos aquí en ChatGPT, lo que vamos a hacer es irnos a la pestañita de Explore GPTs y le vamos a dar a Create New GPT. En este caso le vamos a poner analista de datos Ambit, por ejemplo. La descripción no hace falta que le pongamos muchas cosas aquí, simplemente vamos a poner también analista de datos. Y en las instrucciones, aquí sería cómo construir el prompt en el que va a basar todas sus respuestas. Yo aquí tengo un prompt preparado para este tipo de asistentes. Lo que le vamos a decir es, primero, esta parte no. Vamos a poner, eres un analista de datos y tu función es responder con estadísticos y gráficos a las preguntas que te haga el usuario. Y vamos a poner 2 notas. La primera es que siempre que sea posible utilices la librería Seaborn, que es una librería de gráficos de Python que hace gráficos un poco más bonitos. Si no, en caso de que no pusiéramos esto, no pasa nada, los gráficos van a salir igual, pero no van a salir con tanta calidad. Y en la segunda nota, para que no sea todo tan aburrido, vamos a poner que use emojis para las respuestas, ¿no? Para que no sean tan secas. Entonces, al final de todo, lo que vamos a hacer es, no tenemos que darle knowledge, aquí le podríamos poner bases de datos, información, no lo vamos a usar. Vamos a seleccionar la opción Code Interpreter y vamos a sacar la de Image Generation and Web Browsing. Aquí en la foto de perfil podemos usar DALL-E para que autogenere utilizando la descripción una imagen. En este caso, estamos en ello. Tarda un poquito. Bueno, parece que hoy DALL-E está muy lento. Bueno, ya, mira, perfecto. Ya nos ha generado la foto de perfil autogenerada con un modelo y aquí directamente ya le podríamos dar a Save seleccionamos la opción Everyone, confirmamos, dejamos que se cree y ahora ya tendríamos nuestro analista de datos, nuestro analista de datos privado alimentado con inteligencia artificial y los modelos GPT. Aquí lo que podríamos hacer ya es empezar con el análisis. Lo que voy a hacer es pasarle el zip donde tenemos todos los datos y se lo voy a cargar. Le damos Open y lo que vamos a decirle es que abre el documento zip y extrae la base de datos. Uno de los problemas que tiene GPT-4 es que es como es un modelo mucho más complejo que el 3.5, los tiempos de espera son muy largos. Entonces, vemos que os he enseñado que funciona. Ahora lo que está haciendo por detrás es extraer con código Python el zip, descomprimirlo y sacar la información.
optimizar al máximo el tiempo, lo que voy a hacer es volverme a la presentación y tirar de diapositivas, pero espero que hayáis podido entender más o menos cómo desde GPT podemos crear un asistente virtual. Entonces, estamos en el mismo momento en el que lo hemos dejado con el asistente Live. Lo que hacemos es, le decimos que descomprima el archivo zip y que saques la base de datos de dentro. Entonces, lo primero que hago yo personalmente cuando recibo una base de datos es hacer un análisis del nombre de las columnas, ¿no? De las variables que contiene esta base de datos. En este caso, lo que vamos a decirle al modelo es cuenta el número de columnas, esto es muy importante y ahora os explico por qué, y muéstrame el nombre de cada una de las columnas, para hacernos una primera idea, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo que cuente el número de columnas? Y es porque a veces los modelos, cuando le dices muéstrame el nombre de todas las columnas, lo que hacen es darte el nombre solo de las 10 primeras columnas y se olvidan todas las otras, ¿no? Por lo tanto, muy importante poner cuenta el número, mira cuántas variables hay y después dame el nombre de cada una de ellas. Así el modelo no se va a olvidar de ninguna. Entonces, el modelo te devuelve el nombre de las columnas. Aquí podemos ver que hay variables del tipo título, que sería el nombre de la oferta laboral. Aquí debe ser pues analista de datos senior, analista de datos para el departamento de marketing, etc. También aparece la location de dónde se está pidiendo esta oferta, la compañía que la ha publicado. Una variable muy interesante es la variable vía, que te dice la plataforma donde se ha publicado esta oferta laboral. Job ID, vemos que también hay un montón de variables que hacen referencia al salario y otras, ¿no? Por ejemplo, esta de Work from Home te indica si te permiten trabajar o no desde casa. Seguimos, el siguiente paso, una vez tenemos todas las columnas, lo que yo hago personalmente es hacer un análisis estadístico para ver qué tipo de variable es, si son numéricas, si son categóricas, si es texto, etc. Entonces le decimos al modelo, haz un análisis estadístico de cada una de las columnas y dame una tabla con este análisis que has hecho. Y aquí vemos el primer error del modelo, y es que te muestra una tabla, pero te pone una fila en medio que aparece en 3 puntos, en el cual no vemos la tabla entera, ¿no? Entonces, utilizando Prompt Engineering, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, vamos a añadir una línea al final del prompt en la cual vamos a poner, asegúrate de que en la tabla aparezcan todas las columnas. Y solo diciéndole esto, el modelo ya me genera dos tablas diferentes con las variables numéricas y las variables que no son numéricas, ¿no? Aquí aparecen todos los salarios, te da el máximo, el mínimo, la desviación estándar, que es una medida estadística, y en el otro lado, pues te aparece, por ejemplo, la variable title, que sería el nombre de la oferta. En este caso, la que más veces aparece, y aparece 16.000 veces, es Data Analyst. El nombre de la compañía, vemos que hay 10.000 compañías diferentes que han publicado ofertas, etcétera, ¿no? Esto nos da una foto muy general de todo el dataset, muy útil y es algo que los científicos de datos siempre hacemos. Seguimos pasando y ahora, para ya empezar a graficar, tal vez nos interesaría visualizar cuáles son las fuentes de publicación, ¿no? Las plataformas que más ofertas de trabajo han publicado, ¿no? Por ejemplo, entonces le decimos al modelo, genera un gráfico para visualizar las ofertas de trabajo según la fuente de publicación y le decimos que la variable que muestra esto sería la variable vía, ¿no? Para que el modelo no se equivoque. Normalmente el modelo no se equivocaría si no se lo pusiéramos, pero por si acaso. Entonces, el modelo nos devuelve esto, ¿no? Que es un gráfico que es ilegible. Claro, aquí el problema que estamos teniendo es que tenemos 10.000 fuentes de publicación diferentes, ¿no? Y el modelo esto no lo está viendo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Nuevamente desde la Prompt Engineering, y lo que vamos a hacer es genera el mismo gráfico, pero solo utilizando las 10 plataformas que más veces aparecen. Y en este caso, el modelo ya nos genera un gráfico que podemos usar y que es visualmente atractivo, que sería el que estamos viendo en pantalla, ¿no? Vemos que, por ejemplo, por paliza, donde se publican más ofertas es LinkedIn, pero también tenemos Upwork y, por ejemplo, Vivio o Trabajo.org. Seguimos, una vez ya tenemos el análisis o tenemos el primer gráfico sobre cuáles son las plataformas que más ofertas trabajan, lo que nos podríamos preguntar, ¿no? Es qué correlación tienen
las variables de la plataforma con el nombre de la compañía, ¿no? Nos podríamos preguntar por cada una de las compañías dónde se publican estas ofertas, ¿no? Si, por ejemplo, Walmart publica solo en LinkedIn o lo hace de forma, lo divide entre diferentes plataformas como LinkedIn, Upwork, etc. Entonces, esto sería un análisis de correlación, ¿no? Entre las variables BIE, que sería la de plataforma, y company name. Lo que vamos a hacer en este caso es decirle al modelo directamente, muéstrame la relación entre las variables company name y BIA, y llegados hasta a este punto de la charla, este prompt ya lo tendríais que ver malo, ¿no? Lo tendríais que ver como un mal prompt, porque aquí no estamos especificando, ¿no?, mucho. Y el modelo, bueno, hace un trabajo regular, ¿no? Aquí nos da un modelo de gráfico de barras agrupado, pero nuevamente nos encontramos el mismo problema que teníamos antes, ¿no? Que es que coge las 10 empresas que han publicado más ofertas, pero nos coge demasiadas plataformas. Entonces, es un gráfico muy complicado de leer. Entonces, llegados a este punto, lo que vamos a hacer es no decirle al modelo, coge solo las 10 plataformas que más veces aparezcan, sino lo que vamos a hacer es dame una lista de tipos de gráficos que podríamos generar para visualizar esta relación entre las variables BIA y company name. Entonces, el modelo nos da una lista, nos dice un gráfico de barras agrupadas, que sería el que acabamos de hacer, nos da otras opciones. A mí, personalmente, el que me interesa más es el del mapa de calor, que sería el número 3, y es el que vamos a usar, ¿no? Entonces, creamos un nuevo prompt y le decimos, primero de todo, crea un dataset con las 10 compañías que más veces aparecen y con las 10 fuentes de publicación más frecuentes. En este caso, le decimos las variables, nuevamente las columnas BIA y company name, y entonces le decimos, una vez hayas generado este dataset, una vez tengas las 10 compañías, las 10 fuentes de publicación, crea el mapa de color para poder visualizar cuáles son las fuentes de publicación para cada una de las compañías. Una vez le ponemos este buen prompt, este prompt ya creado con mucho más cariño, el modelo sí que nos genera un gráfico que es interpretable. De hecho, es mucho más interpretable que los gráficos de barras que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos abajo del todo, vemos Walmart, por ejemplo, que publica principalmente en Zipwhip Writer, pero también tiene cosas en BB, en LinkedIn, etcétera. Talent.io siempre publica en LinkedIn. Upwork, evidentemente, solo publica en Upwork, con algunas excepciones, etcétera. Entonces, vemos que es un gráfico mucho más explicativo y mucho más visual, ¿no? Ahora tal vez nos interesaría analizar los sueldos, por ejemplo, de la empresa Walmart, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, muéstrame un gráfico de todas las ofertas con los sueldos de la empresa Walmart, y utilizaremos el salario anual. En este caso, a la que vemos este gráfico, ya nos tiene que chirrear un poquito, porque vemos que la frecuencia está un poco por encima de 8, ¿no? Lo que significa que el modelo tiene pinta que está utilizando muy pocas ofertas para generar este gráfico. Entonces, lo que hacemos es, hey, modelo, muéstrame el número de ofertas que has utilizado para crear este gráfico. Entonces, el modelo te responde y te dice que solo está utilizando 18 ofertas, lo cual es un desastre, ¿no? Porque este gráfico no es estadísticamente significativo. Esto está pasando porque normalmente las ofertas laborales no se publican con el salario. Entonces, hay muchas ofertas de Walmart, pero no tienen el salario. Entonces, el modelo solo puede utilizar las que tienen el salario. Entonces, lo que podríamos hacer es preguntarle al modelo cuál es la empresa que tiene más ofertas publicadas con el salario. Le damos nuevamente la variable que tiene que analizar, que es salary yearly, y el modelo te responde que la empresa que más ofertas tiene publicados es Cox Communication, con 449 ofertas que tienen asociadas un salario. Entonces, nosotros le decimos, vale, pues en lugar de generarme el gráfico con Walmart, genéramelo con Cox Communications, con este prompt, genera el mismo gráfico que has generado para Walmart, pero para Cox Communications, y nos sale este. Y aquí, ya como analista de datos, esto también nos tiene que chirrear, ¿no? Porque vemos que prácticamente todas las ofertas están en la misma horquilla salarial, que es aquí entre los 90 y los 100 a $1.000 al año. Entonces le preguntamos al modelo, veo que los sueldos están muy centrados, genérame una tabla con los valores únicos para cada uno de los salarios para la empresa Cox Communication. Y aquí vemos que tenemos 409 ofertas con exactamente el mismo salario. Una cosa que nos chirría muchísimo, ¿no? Porque es muy raro.
Entonces, lo que hacemos es, le decimos al modelo, hey, esto me parece muy raro, explora la posibilidad de que esto seguramente sean duplicados de la misma oferta, ¿no? Que se nos han duplicado en la base de datos. Entonces, el modelo te dice las variables que va a utilizar para comprobar esto, va a utilizar el nombre de la empresa, la location, el título, el salario y el momento en el que se publicó. Y entonces te dice que sí, que hay 347 ofertas que tienen estas mismas variables y le decimos, vale, asegúrate un poco más, investiga con más variables para verificar si realmente son duplicados. Y entonces añade la variable description, que sería la que describe la oferta laboral, que esto es texto libre, y la de vía, que es la de la plataforma en la que se ha publicado. Y nuevamente el modelo te avisa de que tiene toda la pinta que estas 347 ofertas son duplicados. Así que tú ya podrías eliminarlas de tu dataset con una simple orden en el modelo, ¿no? Elimina estas variables, estas filas y él mismo te las quitaría. Como último punto de esta dataset quería hablar sobre cómo podemos hacer que un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT 4 entrene un modelo de inteligencia artificial dentro suyo, que sería un modelo predictivo, ¿no? En este caso, le decimos simplemente entrena un modelo predictivo para predecir el salario y lo que hace el modelo es decide él qué variables utiliza él para entrenar este modelo, te dice un poco lo que va a hacer por detrás y una vez tenemos entrenado el modelo, le digo, vale, y ahora genera una predicción para un trabajo concreto, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es con ciertas variables, por ejemplo, dónde está publicada esta oferta, qué empresa la ha publicado, qué es lo que se pide, etcétera. El modelo te predice el salario que va a tener esta oferta. Entonces, el modelo te dice que para una oferta de trabajo en The Village, en Oklahoma, me parece que es OK, el título sea Senior Data Analyst de Marketing Operations y estemos en la empresa Cox Communication, el tipo de horario sea full time, el modelo te calcula que tendremos que estar alrededor de unos 96.000 euros. Y muy curiosamente, no sé si es casualidad o no, pero si te vas a Google Chrome y buscas en Glassdoor la media de salario de los Senior Data Analyst en Cox Communication, te dice que están alrededor de unos $100.000. Así que el modelo tal vez no está funcionando tan mal como me esperaba que funcionaría, ¿no? Aquí es curioso, ¿no? Que podamos entrenar un modelo de inteligencia artificial dentro de un mismo modelo de inteligencia artificial como es ChatGPT 4. Para aterrizar un poquito y hablaros de algo que os suene un poquito más, de un dataset que os suene un poquito más, Francesc me comentó que si podríamos hacer algunos gráficos con datasets de vuestro sector. En este caso, lo que hemos hecho es coger un dataset que contiene las ventas de una tienda de muebles, la cual no vamos a mencionar su nombre, pero estoy seguro que cuando veáis los gráficos os vais a hacer una idea. En este dataset tenemos casi unas 4.000 ventas y hay información sobre los precios, categoría, el nombre del producto, etcétera. Y le vamos a pedir que me haga un gráfico de las ventas por producto, de los top 10 productos que más se venden, y después otro que no lo he puesto aquí, pero enseguida lo veréis. El primero sería el gráfico de ventas por producto. Lo que hacemos es simplemente, prompt sencillo, crea un gráfico de ventas por producto y utiliza la variable price. Entonces, vemos las categorías de productos que más se venden y por más dinero se venden. Aquí, bueno, solo viendo los nombres de los productos ya muchos vais a haceros una idea de qué tienda de muebles estamos hablando, porque los nombres son muy famosos. Y el segundo sería realizar un gráfico con el precio medio de venta por categoría. En este caso, le decimos eso, genera un gráfico que me permita visualizar el precio medio de los productos por categoría, pero le decimos que estamos hartos ya de gráficos de barras, porque llevamos toda la presentación haciéndolo, y le ponemos no uses un gráfico de barras. Entonces, lo que hace es crearte un pie chart que también es muy explicativo. Y bueno, para hacer un análisis un poco por encima de lo que significa, vemos que wardrobes y sofas and armchairs son las categorías que tienen un precio medio más alto en frente de las otras, ¿no? Y tenemos coffee furniture, bookcases and shelving units que tienen precios mucho más bajos, ¿no? Evidentemente.
Como para sumarizar, para resumir todo y presentar unas conclusiones muy breves, la primera es, quiero que os vayáis de esta charla con la idea en la cabeza de que es muy importante a la hora de hablar con los modelos de lenguaje, crear un buen prompt. La segunda sería que tengáis muy presente a partir de hoy los 3 pilares fundamentales a la hora de crearlos, ¿no? En este caso eran, si os acordáis, objetivo, el contexto y la acción. Siempre tenéis que intentar que los prompts estén divididos en estas 3 fases. Como tercer punto, quería hablar del ahorro de tiempo significativo que viene derivado del uso de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Seguramente para lo que habéis visto, para lo que os he presentado del análisis de datos que hemos visto, seguramente si no hubiera usado modelos de inteligencia artificial, me habría podido tirar perfectamente un día o un día y medio de trabajo solo haciendo esto, ¿no? Vemos que picando código Python, en este caso, en cuestión de una hora y media, tenemos un análisis completo del dataset y con modelos predictivos y todo, ¿no? O al menos con ideas de cómo entrenar estos modelos predictivos. También el punto 4 es para bajar un poco el hype del tercero, ¿no? Es evidente que hemos ido viendo en muchos ejemplos que los modelos a veces cometen errores, por lo tanto hay que aprender a guiarlos. El modelo también te puede guiar durante esta exploración, como lo hemos visto, que le hemos preguntado algunas cosas, pero no creo que sea el momento de jubilar ni retirar a todos los analistas y los científicos de datos, ¿no? De hecho, creo que el mundo de la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es potenciar mucho nuestro trabajo y aún ayudarnos más a que creemos más empleo. Con esto, Fran, te paso la palabra, porque, bueno, la última diapositiva es para si alguien está interesado en mandarme un mail para hacer colaboraciones, sobre todo con Conic Think, si tenéis dudas sobre cómo implementar inteligencia artificial en vuestra empresa. Nosotros nos dedicamos a esto, así que podemos hacer una llamada, un Teams cuando queráis. Con esto te paso la palabra, Fran. Muy bien, Jaume. Bueno, pues primero que nada, darte las gracias por esta presentación express. Sé que había mucho contenido, pero yo creo que lo has sabido defender muy bien con las herramientas que nos ofrece el ChatGPT para análisis de datos. Te pediría, Jaume, si puedes dejar de compartir, simplemente porque, bueno, perfecto. Muy bien. Y no, llegados a este punto de la presentación, queríamos abrir turno de preguntas. Tenemos algunas por el chat y lo que hemos comentado, podéis seguir formulando preguntas por el chat o levantar la mano y os daremos pie a micro, ¿no? Por una parte, Adrià Guiu nos pregunta, ¿en la versión gratuita puedes crear GPTs? Yo creo que lo ha respondido Jaume, pero por si acaso, Jaume, si puedes volver a hablar de ello. Sí, no, con la versión gratuita no puedes, pero es que la versión de pago es muy barata, ¿no? Por lo que te ofrece. O sea, $20 al mes es poquísimo por todo lo que tienes, ¿no? Entonces, y además puedes coger, nosotros lo que tenemos es una sola cuenta y la compartimos toda la empresa. Entonces nos sale, no sé, a $5 por persona de los que lo usamos o 3. Entonces, creo que vale muchísimo la pena, muchísimo. Muy bien. Por otra parte, tenemos otra pregunta de Lucio Greder, que nos pregunta, en el caso que no nos hagan ruido los resultados, ¿hay forma de validar la veracidad de los datos? Entiendo que se refiere en el caso de las predicciones, ¿no? ¿Qué fiabilidad tienen las predicciones emitidas por estos modelos de predicción, Jaume? Los modelos de predicción, los que he entrenado, entiendo que se refiere al modelo que he entrenado dentro de GPT, ¿no? El modelo este de predicción. Pues la fiabilidad, o sea, como científico de datos, la respuesta es que tú le puedes preguntar al modelo sobre métricas de precisión, ¿no? Del modelo, que es lo que hacemos. Nosotros entrenamos un modelo predictivo, entonces nos guardamos una parte del dataset que no hemos utilizado para entrenar el modelo para hacer verificaciones de que realmente predice bien, que se le llama el dataset de test. Entonces, para verificar si el modelo que hemos entrenado está funcionando bien, lo que podemos hacer es pedirle al modelo que nos divida los datos en test y entrenamiento, que normalmente es lo que hace, porque el modelo lo hace por detrás sin contártelo,
y le puedes preguntar tú mismo, una vez tienes el modelo entrenado, ¿cuál es la precisión de este modelo? ¿Cómo puedes saber si me puedo fiar de él? Dame estadísticas, ¿no? De precisión, es todo un mundo, ¿no? El análisis de estos modelos. O, por ejemplo, lo que puedes hacer también es hacer lo que he hecho yo, que es la versión cutre, que es irte a internet y verificar, en este caso, si tienes la posibilidad de si el modelo más o menos está predecido, que ha sido una gran sorpresa que realmente la toque, ¿no? Porque nos ha dicho $97.000 y vemos que Cox Communication está alrededor de unos 100. Así que, Muy bien. Bueno. Tenemos aquí una pregunta por parte de Carla de que cómo podemos aplicar el ChatGPT en una empresa que vende mobiliario. Yo creo que al final Jaume ha hecho esta pequeña píldora, ¿no? Con un análisis de ventas, pero evidentemente hoy por temas de intentar guiar la sesión con una base de datos que nos guiase a poder hacer cosas, nos fuimos a una base de datos pues en la que había campos repetidos y demás, y por eso fuimos a ese caso de uso. En el caso de uso al final del mobiliario, pues desde análisis de ventas, análisis de calidad, análisis de la producción, análisis de la predicción o de la optimización de stocks, pues en el caso que tengamos un dataset o un registro de datos pues amplio, evidentemente pues podemos guiarlo en el análisis para toda esta información, ¿no? Yo lo que veo muy positivo también de estas herramientas es que, por ejemplo, en un proyecto de Business Analytics, al final hay un esfuerzo ahí de definir indicadores, de intentar acopiarte de los datos, de filtrarlos y demás. Yo creo que este tipo de herramientas también combinadas con elementos de Business Analytics, pues puedes tener aquí una simulación de lo que va a llegar a ser, ¿no? Tu Business Analytics del día de mañana, ¿no? Entonces, pues también comentar en este aspecto que la sesión de hoy es una píldora, no nos puede demorar mucho más tiempo, pero que vamos a hacer acciones formativas al respecto con mucho más contenido y evidentemente mucho más orientado al sector del mobiliario. Para matizar Sí. lo que comentabas, Francesc, para acabar de contestar a Carla, al final la demo que hemos hecho es con un dataset de ofertas de trabajo, pero todo lo que hemos hecho, todos los gráficos, todo, o la forma en la que le hemos pedido al modelo que le genere, es completamente extrapolable a cualquier dataset, ¿no? Lo más importante de la charla no es el dataset en sí, sino que veáis lo que realmente se puede hacer con bases de datos, ¿no? Sean del sector que sean, ¿no? Hemos utilizado como ha dicho Fran, por el tema de que es una muy buena base de datos para hacer demos, pero es extrapolable a todo, ¿no? Lo más importante es que quedéis con la idea y con los prompts que he utilizado para hacerle las preguntas. Muy bien, pues ya me pasamos. Hay una pregunta caliente aquí en el chat. La emiten por una parte desde Stiluz y después también lleva Andorra, que se trata de la privacidad y política de confidencialidad de todos los datos. Es un tema delicado, porque ChatGPT, por un lado, OpenAI, que es la empresa que hay detrás de ChatGPT, te dice que estés tranquilo, ¿no? Pero por otros lados, por otros lados salen a veces notas de prensa que te dicen que están utilizando el texto para entrenar nuevos modelos, etc. Entonces, nosotros lo que recomendamos normalmente es, tienes varias opciones, ¿no? La primera es, si no meter nunca datos muy, muy, muy sensibles, ¿no? Números de cuenta, nombres privados, o en caso de que metas datasets con información muy sensible, lo que puedes hacer es anonimizarla, ¿no? Por ejemplo, sacar los nombres propios, sacar los números de cuenta, multiplicar, por ejemplo, alguna de las variables por 2 o por 3 y después dividirla cuando tengas los resultados. Técnicas de anonimización típicas que ya son suficientes para que el dataset no tenga, para que OpenAI asegurarte de que no tienes tus datos. Después tienes otras opciones que serían utilizar a Microsoft Copilot, en este caso, que sería el asistente de Microsoft, que en este caso Microsoft sí que ha dicho por activa y por pasiva que no van a usar tus datos para nada, que no van a utilizar los datos para entrenar nada, etc. Entonces, bueno, tienes esta opción. Yo personalmente, a nivel de performance, me gusta mucho más GPT-4, pero bueno, Muy tienes bien, Jaume. opciones.
Muchas gracias. Si os parece, ya hemos rebasado la hora límite. Nos queda una única pregunta en el chat. Cerraríamos ya con esta última pregunta. Hemos perdido a Fran. Sí, ya me parece que hemos perdido a Frank. Frank, ha habido un momentito que te hemos perdido. No te hemos Sí, oído sí. cuando formulabas la última pregunta. Muy bien, pues bueno, Daniel Fábregas formula si el ChatGPT puede obtener datos de un portal inmobiliario, por ejemplo, y generar una base de datos de la búsqueda que haya hecho en el portal. Son preguntas muy específicas, Jaume. Si no tienes una respuesta clara, la podemos trasladar también O sea, o dar respuesta a posteriori. se puede. O sea, tú a ChatGPT 4 le puedes pasar un link y que te extraiga toda la información que hay dentro de un link, ¿no? O que te la sumarice. Pero creo que lo que está buscando Dani es más enfocado a técnicas de web scraping, que es cuando generas bots para extraer información. Es un poco más complejo, ¿no? Porque ChatGPT te puede hacer resúmenes, pero normalmente si buscas estructura y extraer la información de forma exhaustiva, te tienes que ir más para un tipo de técnicas que se llaman web scraping. Bueno, para ya matizar, en Connecting tenemos muchísima experiencia en técnicas de web scraping. De hecho, hemos hecho muchísimos proyectos en sacar información de páginas web. También hemos scrapeado LinkedIn, absolutamente cualquiera prácticamente todas las webs que te puedas imaginar de talento las hemos scrapeado. Entonces tenemos muchísima experiencia. Entonces, si tienes interés en esto, Dani, que te pase mi correo, Fran, y lo podemos hablar por privado. Muy bien, muchas gracias, Jaume. De verdad, creo que hay un par de comentarios también aquí en el chat con felicitaciones por tu presentación. Yo también agradecerte la dedicación estos días en la preparación de la jornada. Y al resto de asistentes hoy, animaros a participar tanto en nuestras charlas, jornadas, también a los que sois asociados, pues animaros a seguir participando en los proyectos de innovación. Y por otra parte, bueno, vamos a sacar contenido formativo que haremos en esta temática de la inteligencia artificial y esperemos también que sea de vuestro interés. Por último, nada, esta sesión básicamente ha sido también posible gracias a los proyectos que estamos ejecutando a través del Ministerio de Industria, entre los cuales se encuentra Plania y Auna, en los cuales ya hacemos ciertas experimentaciones alrededor de la inteligencia artificial. Por mi parte es todo. Agradeceros la asistencia hoy. Os dejamos aquí también nuestro número de contacto. Y nada, tanto a Jaume como a Joaquín presentes hoy aquí, también os dejo aquí foro para que os despidáis y agradeceros a todos la participación hoy. Muchas gracias, un placer. Frank, una sesión espléndida. Jaume, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. Nos hemos quedado con ganas de más. De eso se trata, enseñar la patita y a partir de aquí estirar del hilo. Bueno, prometemos que vamos a preparar esa formación y que mantendremos a todos los socios, pues eso, informados de todo lo que vamos a hacer. Un abrazo a todos, gracias por estar hoy aquí. Muy bien. Chao. Muy bien, muchas Adiós. gracias. Hasta luego.